Volvemos, amigos, con este tema que tenemos de limpieza y desinfección en pequeñas, medianas empresas, así como la parte que suele suceder en negocios pequeños o hasta nuestros mismos hogares. El tema que ahorita vamos a ver tiene que ver con la parte de detergentes y la parte de desinfectantes. En el caso de los detergentes, amigos, pues es todo un mundo hablar precisamente de detergentes. Podríamos pasar horas y horas hablando de esta situación. Solamente quiero yo mencionar detalles muy importantes. En este caso es que los detergentes pues no tienen todos, no son una situación o sustancias que sean mágicas, sino que de alguna forma no hay un detergente perfecto. Por eso actualmente se están haciendo mezclas. El detergente perfecto debería ser muy soluble, muy fácilmente soluble en agua a la temperatura requerida. No debería ser corrosivo, no debería ser tóxico, debería ser inodoro, efectivo contra toda suciedad, a bajo costo, fácilmente arrastrable con agua y estable a largos periodos de tiempo. Como esto es hablar de una perfección que no existe tan así en la naturaleza ni de forma química, pues resulta que actualmente tenemos formulaciones que cuentan con más de un detergente, y si encontramos el detergente correcto dependiendo al uso que lo llevemos, es muy efectivo para arrastrar toda la suciedad que podemos encontrar en las industrias. Hay detergentes multiusos, hay detergentes dirigidos a la parte de grasas, hay detergentes dirigidos a la parte de lácteos, o dependiendo de la industria que estemos, hay detergentes que tienen una cantidad de espuma muy baja, precisamente son antiespumantes, evitando precisamente el llevar demasiado agua, o la formulación que tiene nos ayuda a quitar rápidamente esos detergentes y no dejar residuos. Entonces, elegir el detergente de forma correcta nos ayuda precisamente a tener una limpieza mucho más efectiva. En la parte de desinfección, Gaby, platícanos. Bueno, ya habíamos comentado que la desinfección es disminuir al máximo la carga microbiológica que puede existir. Obviamente esto lo vamos a hacer, se puede hacer por medios físicos o por medios químicos. En el mercado existen varios desinfectantes. Los más comunes son yodo, cloro, sales cuaternarias de amonio, fenoles, ¿sí? Y bueno, tenemos una gama para poder elegir. Lo importante aquí cuando se va a hacer una desinfección es hacer la preparación correcta en las concentraciones adecuadas de nuestra solución, de preferencia en un aspersor, para que podamos nosotros de la forma más fácil y sencilla impregnar las superficies de esta solución. Los aspersores o los lugares en donde ustedes vayan a tener esto, los frasquitos o lo que sea, necesitan estar perfectamente bien identificados, decir qué es lo que contienen, cuál es la concentración a la que están, para que de esta forma no haya ninguna confusión y la gente no pueda causar alguna contaminación química por utilizar mal un desinfectante. Además que, bueno, normalmente es importante hacer una rotación de diferentes desinfectantes, porque los microorganismos generan una especie de resistencia cuando siempre les estamos agregando uno. Entonces hay diferentes desinfectantes en el mercado para que nosotros podamos ir rotando estos y no tengamos ese problema. Igual, hay veces que decimos, bueno, ok, mi negocio es un negocio pequeño, no puedo estar comprando desinfectantes de X marca. Entonces, bueno, algo que es muy utilizado, es muy versátil, es el cloro. Así es. Entonces nosotros, para poder desinfectar, el cloro nos va a servir para desinfectar agua, para desinfectar verduras, frutas, para desinfectar superficies. Claro que cada uno de estos desinfecciones necesita una concentración específica de cloro. Así es. ¿Tú nos puedes decir, Lulu, cuáles son las concentraciones? De hecho, la recomendación es cuando nosotros usamos cloro, que es un desinfectante. Hablar de desinfectante sería también un tema bastante amplio. Hablar de este tema podríamos pasarnos
igual 2-3 horas hablando de esta situación. En el caso específicamente del cloro, pues es un desinfectante que está a la mano precisamente de muchos, pues desde amas de casa hasta grandes empresas, y puede entrar en ese ciclo de rotación precisamente. Un desinfectante debería tener un amplio espectro microbicida, no ser tóxico, no ser irritante, no ser corrosivo, trabajar a cualquier pH, diferentes rangos de pH, ser efectivo en presencia de materia orgánica, tener amplia solubilidad en agua, ser inodoro o de olor al menos pues agradable, es algo que no nos encontramos precisamente en el cloro, y debe ser estable en las soluciones preparadas, fácil de manejar. Hay algunos que son muy irritantes y no se saben manejar de forma adecuada. Debe ser barato y fácil de conseguir. Y el cloro nos despinta la ropa si es que nos salpica. Y bueno, además el cloro pues tiene varios de estos aspectos, no todos, no existe un desinfectante tampoco perfecto, por eso decía precisamente Gaby que debe haber una rotación en este aspecto. En el caso del cloro es bastante fácil de conseguir. Y pues no es muy común saberlo, pero cuando nosotros agregamos, y tú debes saberlo también, Gaby, cuando nosotros agregamos 20 mililitros de cloro en 1 litro de agua, por supuesto limpia, es suficiente para poder desinfectar superficies sin dejar olor ni sabor desagradable. Esto, amigos, es algo tan básico, pero que no es conocido ni es una costumbre que tengamos precisamente en México. Si con una solución, vuelvo a repetir, de 20 mililitros en 1 litro de agua, nosotros sumergimos nuestros paños de cocina y con eso quedan desinfectados y con eso podemos limpiar nuestras mesas, hay desinfección precisamente en las mesas después de una buena limpieza. Si nosotros limpiáramos, en el caso de las cremerías, cuando están con las cortadoras de jamón, así es muy frecuente que el jamón se eche a perder porque no tenemos una conciencia o una costumbre de desinfección, pero si nosotros limpiáramos nuestras cortadoras, nuestros cuchillos con esta solución, el jamón en casa se echaría a perder mucho menos, claro, de lo que se puedan imaginar. En lugar de durar 1, 2, 3 días, a veces nos duran hasta una semana sin ningún problema. La mayor parte de contaminación es por contaminación cruzada, un contacto de alguna forma de un jamón a otro y no nos damos cuenta de esa situación. Entonces es una solución fácil y rápida. Si así fuera también en las fondas, para limpiar, para secar, para desinfectar los utensilios que utilizamos o las mesas que a veces están todas mosqueadas por falta de higiene, México sería completamente diferente. Y el cloro en realidad no es caro. Así es. Igual, nosotros podemos utilizar cloro, son 5 gotitas de cloro por 1 litro de agua para poderla hacer consumible. Nosotros podemos de esa forma desinfectar agua. Obviamente no vamos a coger el agua del charco porque pues caramba. Entonces serían 5 gotitas, claro. Entonces, pero bueno, normalmente si nosotros no estamos muy seguros o no tenemos a la mano agua embotellada, podemos consumir agua de la llave y ponerle 5 gotitas. De esta forma nosotros estamos eliminando cualquier riesgo de que existan microorganismos ahí. Igual, esta misma concentración la podemos utilizar para desinfectar nuestras frutas y nuestras verduras. Así es. Y bueno, adicional a estos, amigos, la idea es, si nosotros no tenemos una perfecta limpieza y desinfección de nuestros utensilios y nuestras áreas de trabajo, especialmente hablando de industria de alimentos, especialmente hablando como amas de casa, en donde tenemos a nuestros chiquitines a veces en casa, bueno, pues debo recordarles que a veces tenemos grupos vulnerables que están precisamente teniendo consecuencias cuando no tenemos la higiene necesaria. Estos grupos vulnerables, pues estamos hablando de niños. Es frecuente, a mí me tocó alguna vez ver el caso cuando hay algunos postres, gelatinas específicamente, en donde tú piensas, me voy a comer una gelatina porque pues estoy enfermo del estómago y gelatina me puede hacer bien, pero si la gelatina no lleva la inocuidad necesaria, toda la calidad higiénica, claro, que lleve detrás como respaldo, pues en realidad la gelatina no me va a hacer bien, por el contrario, soy un grupo vulnerable y voy a tener unas consecuencias peores de las que tenía yo antes de comer la gelatina. Entonces, esa es la importancia de tener un procedimiento, una aplicación de limpieza y de desinfección
perfectas. De hecho, qué bueno que mencionas esto de los grupos vulnerables, Lulú. No sé si recuerdas, en el año 2012 hubo por ahí de abril, mayo, hubo brotes muy localizados de problemas con niños. Estaban celebrando el Día del Niño y les dieron, no sé, coditos, les dieron pollo, les dieron enchiladas, y resulta que la mayoría de estos niños sufrieron intoxicaciones, tuvieron incluso que hospitalizarlos porque bueno, igual y ahí a la hora de la preparación, a la hora de la desinfección, no se tuvo el cuidado y causamos el problema con niños. No es el único caso, Gaby, no es el único caso, hay más como estos. Vamos a regresar precisamente en esta situación. Sin embargo, quiero adelantarles un poco. Es muy frecuente y muy común que al no ver nosotros los microorganismos, los consideremos como un fantasma. Como que no los veo, no existen, para mí está limpio simplemente porque lo veo. Pero este tipo de situaciones se han dado muy frecuentemente y ha sido por no tomar muy en serio como debe ser, la limpieza y desinfección de estos lugares en donde se producen alimentos. Regresamos, amigos, con más comentarios de intoxicación.